La imagen que todos tenemos en la cabeza es, bueno, potentísima, ¿verdad? Hordas de salvajes arrasando las fronteras, quemando ciudades y básicamente acabando con la civilización. Es la historia de la caída de Roma que nos han contado 1000 veces. Pero, ¿y si esa imagen, esa gran película de destrucción, no fuera toda la verdad? Vamos a ver que detrás hay una historia mucho, mucho más compleja. Para que nos hagamos una idea del pánico que se vivía en la época, solo hay que leer a cronistas como Idacio. Él describe un mundo que parece el apocalipsis. Cielos de color sangre, presagios por todas partes, el terror era real, ¿eh? La sensación de que, de verdad, el fin del mundo había llegado. Y aquí, claro, aquí está la pregunta del millón. Porque para llegar a la verdad, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos quién escribió esa versión tan dramática que todos conocemos. Aquí está el meollo de la cuestión. La historia que conocemos fue filtrada. O sea, las crónicas que han llegado hasta nosotros pasaron por las manos de los copistas de la Iglesia en la Edad Media y, lógicamente, ellos tenían sus propios intereses y su propia manera de ver las cosas. Así que para entender lo que pasó de verdad, hay que mirar más allá de esta narrativa oficial. Venga, vamos a empezar por el primer gran mito que vamos a desmontar. Esa idea de una única invasión bárbara como un tsunami humano que lo arrasó todo a su paso. Esta es la idea de siempre, ¿no? Un ejército unificado de bárbaros, todos a una, con un solo objetivo: destruir Roma. Pero la realidad es mucho más caótica y, sinceramente, mucho más interesante. Es que la cronología real lo desmonta todo. En el 406 varios pueblos cruzan el Rin, sí, pero no van en línea recta a Roma. Se pasan 3 años dando vueltas por la Galia. Y lo más importante, no actúan como un bloque unido. A veces hasta se pegan entre ellos. Y atención, en el 409 no invaden Hispania, son invitados. Un general romano usurpador los llama para que le echen una mano en su propia guerra civil. Alucinante. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental. Estos pueblos no eran simplemente una fuerza que venía de fuera. Estaban metidos hasta el cuello en la política romana. Eran mercenarios que luchaban para distintos emperadores y usurpadores. Un rey vándalo apoyaba a un rebelde mientras un rey godo luchaba por el emperador oficial. Incluso había deserciones entre bandos. Era un lío tremendo. Así que, para que quede claro, la idea de una invasión unificada es un mito. La realidad se parecía mucho más a una guerra civil con un montón de bandos, donde los llamados bárbaros no eran una horda sin más, sino actores políticos clave. Vale. Mito 1 desmontado. Vamos a por el segundo, que también tiene tela. La idea de que estos pueblos solo traían fuego, destrucción y caos. La imagen es la de ciudades en llamas, una orgía de violencia sin ton ni son. Pero, a ver, ¿buscaban de verdad la aniquilación total o tenían objetivos algo más prácticos? Por esto tenemos un testimonio que es brutal. Nada menos que de San Agustín, describiendo el famoso saqueo de Roma por los godos de Alarico en el 410. Y lejos de hablar de destrucción total, Agustín destaca que los godos, que eran cristianos arrianos, una rama del cristianismo que no era la oficial de Roma, respetaron las iglesias. Cualquiera que se refugiara allí estaba a salvo. Esto, vamos, no encaja para nada con la imagen de una violencia ciega y sin control. Y esta lógica la vemos en más sitios, ¿eh? En Hispania, cuando los vándalos deciden pasar a África, ¿qué hacen? ¿Queman los puertos? Que va. Se quedan con la flota que había. Su forma de saquear no era aleatoria. Muchas veces era tan simple como obligar a los recaudadores romanos a cobrar los impuestos para ellos. Incluso las incursiones de los suevos, que eran violentas, respondían a una necesidad: sobrevivir en un trozo de tierra pequeño. O sea que aunque hubo violencia, y muchísima, no era sin sentido. A menudo había una estrategia detrás: quedarse con infraestructuras, usar el sistema administrativo romano para su propio beneficio. Era una conquista, no un apocalipsis. Y esto nos lleva al tercer y último mito, quizá el más arraigado de todos, la caricatura de los bárbaros como unos salvajes primitivos. La idea es súper simple. Roma era la luz de la civilización y los bárbaros la oscuridad ignorante. Pero la realidad, una vez más, nos muestra una imagen muy diferente. Vamos a escuchar la voz de un bárbaro, el líder germano Arminio, tal como la recogió el historiador romano Tácito. No habla como un salvaje, ¿verdad? Habla con una ideología política clarísima: la libertad frente a la opresión, los impuestos y las torturas de Roma. Hay un pensamiento político sofisticado detrás de sus palabras. Y su sofisticación no era solo política. Ojo a este dato, porque es increíble. Este 90% representa la pureza de la plata en las monedas que acuñó el usurpador Caraucio en Britania. Una calidad que no se veía en Roma desde tiempos de Nerón, y era muy superior a la moneda oficial de la época, que estaba completamente devaluada. Primitivos, pues en política monetaria le daban 1000 vueltas a los romanos.
Es que, lejos de querer cargarse el sistema romano, a menudo lo que querían era formar parte de él, pero a su manera. Buscaban títulos romanos, negociaban tratados para recibir comida del Estado, basaban sus propias leyes en el derecho romano. De hecho, para el siglo V, el propio ejército romano estaba formado casi por completo por estos pueblos. La palabra latina para soldado, barbarus, lo decía todo. El punto clave es que no eran unos forasteros ignorantes que pasaban por allí. Eran jugadores expertos en el tablero político y militar romano. Sabían perfectamente cómo funcionaba el sistema y cómo usarlo en su propio beneficio. Entonces, si estos mitos no son del todo ciertos, ¿cuál es la historia real? ¿Qué surgió de todo este periodo de caos y de transformación? La respuesta es algo nuevo, una fusión. Lo que surgió no fue la aniquilación de Roma, sino la creación de los reinos romano-bárbaros. En estos nuevos reinos, un líder bárbaro tenía el poder militar, sí, pero la administración, los impuestos, la gestión del día a día, todo eso seguía en manos de la vieja aristocracia y la burocracia romanas. Y esta es la gran conclusión, la idea clave de todo esto. No fue un proceso de una sola dirección. Mientras Roma se barbarizaba al depender de ejércitos y líderes germanos, estos pueblos se estaban romanizando, adoptando la ley, la administración y muchas de las estructuras del imperio que estaban sustituyendo. Y esta frase final lo resume todo a la perfección. La imagen del bárbaro como un salvaje de cuento de hadas no es un reflejo de la realidad, sino una construcción histórica. Una historia que se escribió después, una que servía a ciertos intereses y que simplificó una realidad que era increíblemente compleja. Así que la próxima vez que oigamos hablar de la caída de Roma, quizá la pregunta no sea solo ¿qué pasó?, sino ¿quién nos contó la historia? Porque al final, al reexaminar al bárbaro, no solo recuperamos su historia, sino que también aprendemos a cuestionar las nuestras.